tal? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y quiero decirles que el video que les traigo hoy les va a gustar mucho porque va a despejar bastante dudas. Quiero que vean el largo del cabello que tiene mi modelo. Lo trae completamente deshidratado, se le rompe con mucha facilidad ya que ella se realizó un alaciado permanente y también mechas, pues las mechas están muy elásticas y se rompen. Además, quiero que observen que toda la parte de enfrente ella tiene canas. Voy a aplicar también con ella un baño de color porque muchos de ustedes tienen dudas acerca de los baños de color, que si cubren canas o solamente deja transparencia. Es por eso que escogí a esta modelo, porque se le va a notar el cambio increíblemente y va a ser muy favorable. Así que quédense en este video porque hay mucho aprendizaje. Les presento a Berta. Vean el largo de su cabello. Muchas me dirán, Betty, ¿por qué le cortas tanto? Pero ella tiene ganas de un cambio y aprovechar para quitarse todo lo dañado. Voy a empezar por hacerle un precorte y retirar parte del cabello dañado. Quizás a muchas no les parezca todo lo que se va a cortar, pero créanme, es necesario. Realizo la primera sección de mitad de oreja a oreja, corto 2 centímetros primeramente en el centro y después los laterales, jalando ligeramente hacia el centro. Bajo la siguiente sección y corto primeramente el centro, pero esta vez voy a cortar a 90 grados y los laterales de la misma manera. Una vez cortado, voy a eliminar peso de medios a puntas. Esto es para que haya un mejor acomodo del cabello. Bajo la tercera sección y lo corto a 135 grados toda esta sección.
Por último, hago una sección en coronilla y la elevo a 180 grados y corto las puntas que sobran. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer maquillajes, coloraciones y muchas cosas más? Este canal está diseñado especialmente para ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver los nuevos videos. Me voy al lateral y lo uno con la parte de atrás. Lo llevo hacia el frente colocando mi mano en diagonal y corto lo que sobra. Bajo el siguiente lateral y lo uno con el anterior, lo jalo hacia el frente y lo vuelvo a cortar en diagonal. Una vez cortado, texturizo de medios a puntas. Paso al siguiente lateral y hago el mismo procedimiento. Una vez cortado ambos laterales, peino la parte del flequillo hacia el frente y corto las puntas que sobran. Hago el mismo procedimiento con los laterales, estos colocando la mano de manera en diagonal. Tomo pequeñas secciones y las elevo a 135 grados. Busco mi guía, que es la más corta, y corto las puntas que sobran. Para finalizar, tomo mechas de ambos lados, los llevo al centro y verifico que esté completamente parejo el corte. Fórmula del baño de color. Voy a utilizar 140 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes, más 35 gramos de 7 natural sin amoníaco, más 35 gramos de 7.1 sin amoníaco. Antes de aplicar el baño de color, vamos a proteger el cabello primeramente con suero hidratante para sellar la porosidad. Observen las canas de Berta. Con este baño de color, las canas se verán como reflejos, su tono natural no se va a alterar y lo claro se va a oscurecer un poco y dará como resultado un cabello brillante, suave y saludable. Su aplicación va a ser desde crecimiento a puntas. Con esto el cabello quedará con mucho brillo y las canas, como les comenté anteriormente, se verán como reflejos.
Una vez terminada de aplicar, vamos a dar un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el baño de color con baño retención. Recuerden que es importante que utilicen los tratamientos adecuados para mantener un cabello saludable en todo momento. Y para sellar el color vamos a utilizar la mascarilla color firme. Para finalizar con Berta vamos a dar el toque de peinado y utilizaremos Sculpting líquido para dar volumen y cuerpo a este corte y vamos a ver el resultado final de Berta. La verdad que yo siento que ella se rejuveneció. Aquí ya estamos viendo el antes y después de Berta. Quiero que vean el cubrimiento que se obtuvo con las canas. Si ustedes observan, hay transparencia, pero estas se ven como reflejos, no se cubrieron totalmente. La parte que ella tenía clara, se bajó la intensidad, el cabello se ve más sano y se ve el color como si trajera reflejos. Les encargo a todos ustedes que quieren colores naturales o que ya no se quieren teñir el cabello, los baños de color son una excelente opción. Me encanta cómo se ve Berta porque se ve con varios años menos. Sé que a muchos de ustedes les gusta el cabello muy largo, pero créanme que de repente cortártelo te hace lucir diferente y es más, tu actitud cambia. Gracias familia por acompañarme en este video. Quiero invitarlas para que se hagan un diseño de imagen. Créanme que hasta la actitud cambia. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.